soy Emilio Pazmiño y hoy estamos de nuevo en el bosque seco de la costa ecuatoriana, cerca de Guayaquil, y allá abajo está la finca. Ahora, la última vez que estuvimos aquí yo les enseñé los animales domésticos que tenemos, es decir, los borregos, pollos, cerdos, pero en el episodio de hoy vamos a buscar animales un poquito más salvajes, es decir, los reptiles, anfibios, invertebrados, que yo veo aquí con mucha frecuencia. Muchos de los animales que veremos hoy ya hemos hecho videos completos sobre ellos. Así que no voy a hablar mucho de cada uno, van a ser segmentos más breves. Pero si quieren saber más sobre alguna especie, voy a poner los links de cada video en la descripción. Ya después de haber dicho esto, vamos a ver qué encontramos. El primer hallazgo de hoy no solo es la culebra más grande que habita en la finca, sino también la que yo más encuentro. Esta que está aquí es la boa constrictora. Y es tan común que miren, acá hay otra. Como dice el nombre, la boa constrictora mata a su presa usando constricción. O sea que ella no tiene veneno. Por ende, no es un peligro para los humanos. Como ustedes pueden ver, aunque estas dos serpientes son de la misma especie, tienen coloraciones diferentes. Esta es más oscura, esta es más clara, esta tiene manchas diferentes. Estos individuos tienen diferentes tonalidades, pero generalmente las boas van a tener ciertas características similares dependiendo en qué hábitat viven. Por ejemplo, las que habitan esta zona, o sea, el sur de Ecuador, el norte de Perú, generalmente van a tener una cabeza gris claro y la cola va a ser muy larga. Después de manipular estas dos serpientes un poco, me he dado cuenta de otra diferencia. Como pueden ver, la que tengo aquí está mucho más calmada. Miren, yo la puedo alzar con dos manos y no está tratando de morder, simplemente está observando su ambiente. En cambio la de acá, miren la posición que ella tiene. Si yo me acerco, está lista para morder, está mucho más defensiva. Pero por supuesto, como todas las culebras que enseñamos aquí en el canal, las vamos a devolver a exactamente el mismo lugar donde las encontramos, para que ellas puedan seguir cumpliendo el papel ecológico muy importante que ellas tienen en este bellísimo ecosistema. Miren lo que cogí aquí. Esta es una iguana verde. Aunque no es un bebé, aún es un ejemplar bastante joven, le falta muchísimo por crecer, pero miren los colores, qué brillante es, un verde muy fuerte. Al igual que las boas, ellas también sufren con problemas de garrapatas. Aquí en la papada tiene una, esperen. Ahí está, ya se la saqué. Al igual que muchas otras lagartijas, la iguana verde se considera una especie invasora en la Florida, donde hoy en día hay una sobrepoblación extrema. Pero como acá en Ecuador, esta sí es una especie nativa, me da mucho gusto poder soltarla de nuevo a su hábitat natural. Miren qué tenemos aquí. Un escorpión de corteza centroamericano. Ustedes recuerdan que en un video yo ya lo manipulé con la mano y les enseñé que si uno no le pone presión, lo puedes tener encima sin que te pique. Ahora, hoy no vamos a hacer eso, porque como yo dije, ya hicimos en ese video, pero les voy a enseñar algo muy importante. Miren, voy a sacar el zapato. Estos animales les gusta meterse en lugares oscuros y cerrados, entonces, miren, voy a hacer que él entre a mi zapato. Ya. Entonces, cuando uno se va a poner un zapato, cuando está aquí en el campo, si yo ahorita metiera el pie de una, así, me va a picar. Por eso es muy importante, antes de poner el pie, hacer esto primero. Pero a pesar de este peligro, hay que recordar que estos animales son muy importantes para el control de insectos que hacen daño. Más que nada las cucarachas, que son su presa favorita. Y con tal de que uno mantenga la distancia y no le ponga presión, ellos no son nada agresivos, miren. Esto la puedo tocar. A veces, para encontrar a los animales más chéveres, uno ni siquiera tiene que irse de la casa. Pueden estar literalmente dentro de la casa. Como esta avispa guerrera. En esta ventana de vidrio hay una esquina en que los bichos creen que pueden salir de la casa, pero en realidad, por supuesto, hay un vidrio. Entonces ellas se quedan atrapadas aquí y si uno no las saca, se mueren. Ahorita le he puesto un vaso de plástico encima, solo para que ustedes los puedan ver. Pero esta situación es la oportunidad perfecta para yo poder enseñarles mi técnica para agarrar avispas con la mano. Así que ahorita la voy a sacar de este vaso y la voy a agarrar.
Como ustedes pudieron observar, yo agarré a esta avispa de las alas y bien pegada al cuerpo. Esto me permite agarrarla de una manera en que no tiene un ángulo para poder darse la vuelta y picarme con su abdomen. A pesar de su reputación de ser un animal que pica muy duro, tenemos que recordar que esta avispa no es agresiva, solo es defensiva. O sea, ella va a cuidar de su nido y sus crías, pero no hay que tenerle nada de miedo. Y miren lo bonita que es, tiene ese azul en el cuerpo como metálico, brilloso, y sus mandíbulas son rojas. Ahora, tenemos que recordar también que esto fue un rescate, así que tenemos que soltar a esta avispa para que regrese a su nido. Bueno, ahorita estoy aquí en Albarrada y ustedes se acuerdan que si yo tiro un poquito de pan o algo, miren, ahí están las pirañas pacú. Pero aparte de los peces, también hay tortugas aquí, de algunas especies. Entonces si espero un ratito, ellas ya mismo van a aparecer. Aquí tenemos nuestra primera tortuga. Esta es una tortuga de oídos rojos. Ella no es nativa de la zona, pero igual la tenemos aquí en este lugar contenido. Y miren cómo le doy pan. ¡Wow! ¡Qué rápido lo agarró! Ellas originan del centro oeste de Estados Unidos. Pero lo que más me gusta de las tortugas, en este lugar específicamente, es que ellas tienen como un patrón como de manchas en la espalda. Yo también he encontrado a esta tortuga en Florida, donde también se considera una especie invasora. Pero allá, generalmente, ellas no tienen esas manchas en la espalda. Tienen el caparazón sin ningún tipo de diseño. Aquí tenemos a nuestra segunda especie, la tortuga de mancha amarilla. Aunque estas especies sí son nativas a Sudamérica y hasta Ecuador, técnicamente en esta zona se consideran invasoras, porque no pertenecen al oeste de Ecuador, son de la Amazonía. Le dicen la tortuga de mancha amarilla porque cuando son jóvenes o más pequeñas tienen unas manchas amarillas en la cabeza, pero ya cuando crecen se les van y en vez tienen como un color medio anaranjado, sólido en la cabeza. Miren, miren, un poquito de competencia entre las especies. Ahí también tienen las tilapias azules. ¿Qué hay ahí? Miren eso. La tengo. Miren esto. ¡Wow! Una tortuga de lodo. ¡Qué preciosa! Estas son las más difíciles de encontrar aquí en Albarrada. No las veo mucho porque ellas se esconden muy bien en el lodo. Y más que nada, como ustedes vieron, en estas piedras. Pero qué belleza. Pero lo que más me encanta de esta tortuga es que cuando ella se siente amenazada, puede cerrar su carapacho. Miren, tiene como una puerta delantera y otra trasera, se dobla aquí y aquí. Y de esa manera la tortuga está totalmente protegida de cualquier amenaza. A diferencia de las otras dos especies que les enseñé, esta tortuga sí es bien tímida y no come pan. Por eso tuve que agarrarlos para enseñárselas, pero ya ahorita la vamos a dejar de nuevo en el agua. Ahí va. Como de día hace demasiado sol y por ende mucho calor, para poder encontrar anfibios tenemos que hacerlo de noche. Aquí en esta caña tenemos nuestro primer anfibio de la noche. Si nos acercamos aquí, podemos observar a una rana lechera del Choco. Le dicen a rana lechera porque cuando se siente amenazada, excreta una sustancia blanca y pegajosa a través de su piel que puede causar irritación en los humanos. Por eso normalmente yo evito tocarlas. Miren lo grande que son los dedos de esta rana. Les permite estar pegadas a prácticamente cualquier superficie. Y aquí tenemos la segunda especie de anfibio. Este es un sapo de caña. Y a diferencia de la rana que acabamos de ver, estos yo sí los puedo tocar, miren. Sí se deja, es bien tranquilo. Y además que él solo tiene veneno aquí en estos glándulos de arriba. Entonces yo puedo tocar cualquier otra parte. Uy, cuidadito. Y no me va a pasar absolutamente nada. Y miren, acá hay otro. Ellos son bastante comunes aquí. Aunque ellos no son tan dependientes del agua como las ranas, igual ellos buscan lugares húmedos para estar. Por ejemplo, ven cómo está cayendo agua de esa tubería y justo abajo está el sapo. Lo bueno de encontrar el sapo de caña aquí en Ecuador es que no es como en la Florida, que es una especie invasora y habría que matarlo. Aquí es una especie nativa, así que la puedo disfrutar sin tener que preocuparme de cualquier daño ecológico que pueda causar. Pero las especies en el video de hoy representan solo una pequeña parte de todos los animales que existen aquí en la finca.
y por supuesto, una parte aún menor de la gran biodiversidad del bosque seco de la costa ecuatoriana. Pero en los próximos videos vamos a ir a otra parte de Ecuador, una cadena de islas donde nació la teoría de la evolución. Así que no se pierdan esa aventura. Pero por ahora solo queda decir una cosa más. Bueno muchachos, hasta la próxima. Si les gustó el video, por favor dejen un like y comenten abajo. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse futuros episodios, haciendo clic aquí arriba en el icono del canal, o hagan clic acá para ver otros videos. Y como siempre, gracias por ver.